No, no es broma. Estados Unidos está al borde de una guerra civil y en particular uno de los estados más importantes de la Unión Americana, Texas, podría acabar en un desprendimiento. Y es que todo arranca, bueno, desde hace un buen rato, pero ahorita se está empezando a manifestar más claramente en la aprobación de una ley antiaborto allá en Texas, que es la más restrictiva del país. En un momento en que, por cierto, el mundo en general transita hacia una regulación de esta práctica que en muchas partes se consideraba ilegal y bueno, ahorita se está regularizando. Por cierto, por ejemplo, en México ya empezaron la Suprema Corte a despenalizar este tipo de procedimientos. En Estados Unidos, que ya tiene mucho tiempo que se han despenalizado, incluso hay clínicas para esto, para la interrupción del embarazo. Bueno, Texas ha aprobado una ley que es completamente a la inversa de todos estos espíritus e incluso también de las propias demandas de la Suprema Corte, sentencias y jurisprudencias de la Corte Suprema que, bueno, han hecho allá. Y esto ha provocado una serie de distorsiones increíbles y tremendas, porque, bueno, finalmente este tipo de cosas allá en Estados Unidos sí son muy debatidas, son muy polémicas. Y, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchas mujeres en Texas que han empezado a irse y a señalar que son parte de la iglesia satánica, porque en esta iglesia es legal y es constitucionario finalmente practicarse una legal interrupción del embarazo y muchas mujeres deciden, fíjense, unirse a esta iglesia para hacer esto, y por increíble que parezca. Pero lo más serio y grave no es esto, sino que hay estados, por ejemplo, Portland, en Oregon, en la ciudad de Portland, en Oregon, que están empezando a analizar una guerra comercial contra Texas. Y van a prohibir bienes y servicios que vienen de este estado de la Unión Americana por esta promulgación de esta ley. Y si se aprueba esta ley anti-Texas, porque sí se va a hacer, una ley anti-Texas, allá en Oregon, en particular en Portland, sería la primera vez desde la guerra civil que estados de la Unión Americana se enfrentan de esta manera. Y lo cual podría conducir finalmente a que otros estados de la Unión Americana, los más progresistas, como por ejemplo Nueva York o California, finalmente arranquen pues similares leyes y aprueben similares leyes anti-Texas, y también seguramente estados republicanos grandes como Florida, ahorita Texas y tal vez otros más, aprueben leyes demócratas, ¿no? Y bueno, al final, pues, empezando algo que la verdad es que nunca se ha concluido o siempre ha existido, esta división permanente entre, antes eran estados esclavistas y estados progresistas, y ahora, bueno, finalmente continúa este tipo de cosas. Entonces, podríamos estar ya empezando a hablar del inicio de una nueva guerra civil. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué vamos a hablar en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de lo que está pasando en Texas actualmente con esta ley del aborto. Vamos a explicar un poco de qué trata esta ley, porque está haciendo mucho revuelto en Estados Unidos. Y vamos a hablar de las consecuencias que ya están existiendo en este momento, de cómo organizaciones religiosas han reaccionado ante la ley y cómo inclusive se puede venir una guerra económica dentro de Estados Unidos gracias a esta ley. Así que primero que nada vamos a hablar un poco y dar contexto acerca de esta ley de aborto, la cual se aprobó el 1 de septiembre, el miércoles 1 de septiembre, con la cual le va a prohibir a las mujeres que lleven más de 6 semanas de embarazo poder realizar algún aborto. Y además de esto, le está permitiendo que cualquier persona pueda demandar a las mujeres o médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo. Aquí nos dice que de forma atroz delega a los ciudadanos la responsabilidad de denunciar a quien crean que han auxiliado a otra persona a abortar, lo que puede incluir familiares, trabajadores de salud, secretarias o empleados en las clínicas o extraños sin relación al individuo. O sea que cualquier persona podría ir y demandar a cualquier mujer que ellos crean que ha tenido un aborto. Esto es sumamente grave, ya que les estás quitando la libertad a las personas y podría empezar inclusive hasta haber un tipo de efecto, un tipo de fenómeno, como lo fue en la cacería de brujas en su momento en Nueva Orleans. Entonces, este es el problema, existe esta ley. No voy a hablar aquí, no voy a juzgar a las personas que decidan abortar o no, no voy a decir si estoy a favor o no. Creo que cada persona tiene que decidirlo, creo que cada mujer tiene la libertad y aquí no estamos para juzgar las noticias, estamos para dar la opinión. Entonces, esta fue la ley. La ley le prohíbe a las mujeres después de 6 semanas
poder abortar e incentiva a que las personas las denuncien, inclusive las demanden. Entonces la gente se ha estado realmente preocupando por esto. Han salido a haber manifestaciones de gente que pide que por favor lo quiten. Se demandó esta ley en la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió este sábado 4 de septiembre que no iban a bloquear la ley. Entonces las mujeres en Texas ya no tienen esta opción que antes se tenían de poder terminar prematuramente un embarazo antes de tiempo. Pero lo que no se esperaban estos grupos de ultraderecha, que fueron los que empezaron a incentivar, a promover esta ley, es que la iglesia satánica esté desafiando esta nueva ley. Y antes de comenzar, no es una iglesia satánica que adore a Satanás o que adore al diablo, no. Es realmente una iglesia no teísta, o sea, no tiene ningún dios, pero así se hacen llamar, la iglesia satánica o el templo satánico. Y esta iglesia, que realmente es reconocida en Estados Unidos, está diciendo que bajo la ley de restauración de la libertad religiosa, ellos pueden hacer que la gente que quiera abortar después de las 6 semanas lo haga, porque la ley protege a los actos religiosos. Y esto está haciendo que miles de mujeres ya se empiecen a registrar como seguidoras del templo satánico. Ahora sí que salió siendo incongruente, salió siendo el tiro por la culata, porque religiones ultraconservadoras están fomentando a que más y más personas se unan a estos cultos, que en realidad no son satánicos, pero se hacen llamar así de una manera satírica. Y el templo satánico nos dice que está listo para ayudar a cualquier miembro que comparta sus convicciones religiosas profundamente arraigadas con derecho a la libertad reproductiva. Entonces con esto, ellos simplemente con la excusa de decir que son religiosos, que el tomar una pastilla abortiva es un acto religioso, van a poderse brincar a esta ley que muchas personas pueden estar a favor y muchas otras pueden estar en contra. Y otra cosa que también no se esperaba y que realmente yo ahí estoy viendo mucho, porque como economista tengo que estarme informando de esto, es que empieza a haber mínimo la amenaza, se empieza a poner sobre la mesa la amenaza de una guerra comercial entre estados. Nos dice esta nota que el ayuntamiento de Portland va a considerar adoptar una resolución de emergencia la próxima semana que tendrá como objetivo prohibir bienes y servicios de Texas debido a la nueva ley de aborto de allí. Al prohibir los bienes y los servicios de Texas, lo que estarían haciendo en la práctica es que estarían creando una guerra comercial dentro de los mismos Estados Unidos. Y hay un dicho que dice: cuando las mercancías no pueden pasar las fronteras, las armas lo harán. Y antes de que salgas a decirme, Aarón, es que eso es una exageración, te recuerdo que en la guerra civil, parte de lo que aumentó este problema es que empezaban a haber guerras comerciales entre los mismos estados estadounidenses. Y esta misma historia se está repitiendo una vez más. La división política que se vive en Estados Unidos se está profundizando gracias a esta ley contra el aborto. Así que bueno, esa es la nota, espero que la hayas encontrado informativa, espero que te haya gustado el video, yo los veo el día de mañana, cuídense, bye.